El recuerdo del yo. Obra por Salvador Carrillo. Esta es la versión en audiolibro del texto El recuerdo del yo, el cual puede ser descargado en versión ebook en la página web terapiacarrillo.com. Capítulo 1. La relación entre mente, emoción y conducta. Eres una función de lo que hace todo el universo de la misma manera que una ola es una función de lo que hace todo el océano. Alan Watts. Comentario inicial. Mi intención es que obtengas las herramientas necesarias para que puedas lidiar con tu dolor emocional y así vivas una vida plena. Tarea, que como has de suponer, es más difícil de lo que parece. Sé que quieres que te dé una receta fácil. 1, 2 y 3, y ya está, todo arreglado. No. Va a necesitar comprender ciertos conceptos fundamentales, simples, pero fundamentales, y práctica a largo plazo, como todo lo que vale la pena. Este primer capítulo expone la diferencia y relación entre mente, emoción y conducta. Probablemente te preguntarás si esto a mí qué me importa. Pues, es como estar leyendo un libro de cocina y no se nos indique los ingredientes. Por más que te explique el cómo cocinar, si desconoces con qué vas a cocinar y las cantidades apropiadas, sería imposible que consigas preparar algo satisfactorio. Durante la lectura aprenderás a cambiar tus pensamientos, modular tus emociones y dirigir tu propia conducta, pero eso será imposible si no conoces lo fundamental de lo más esencial. ¿En qué se diferencia mente, emoción y conducta? Aunque puede parecer algo obvio, créeme, conozco a muchos psicoterapeutas que no te podrían decir la diferencia. Con tan solo comprender los conceptos que se exponen en este primer capítulo, podrás conseguir un autoconcepto mucho más claro y varios misterios sobre la vida te serán resueltos. La Trinidad humana. Es importante diferenciar entre mente, cuerpo y conducta. La confusión entre estos términos lleva a un pobre autoconocimiento. La mente contiene los pensamientos. El cuerpo contiene las sensaciones, entre ellas las emociones. La conducta es el comportamiento realizado. Estos elementos no funcionan de manera aislada, se influencian entre sí. La alteración de uno afecta al otro. Mito sobre la Trinidad humana. Sobre la mente tenemos una serie de creencias y lógicas que nos llevan a confundirnos. Algunas personas, confundidas a lo largo de la historia de la humanidad, han creído que la mente está fuera del cuerpo. Era una cosa mágica que aparecía simplemente. Es más que claro que la mente es una emanación del cerebro. Si te cortan una mano o un pie, puedes seguir pensando. Pero si tienes una lesión cerebral, tu mente se verá afectada. Con respecto a las emociones hay muchos mitos. Algunos dicen que estas se encuentran en el aura, el éter o que son fruto de alguna posesión demoníaca. Todas esas creencias son ridículas y sin fundamento. Las emociones están en el cuerpo, son sensaciones físicas. Si te sientes angustiado, ¿en dónde está esa angustia? La puedes localizar en tu cuerpo. Y en relación a nuestra conducta, tendemos a verla separada de las emociones y las creencias. Pero, nos demos cuenta o no, lo que creemos y sentimos siempre está influenciándonos. El yo y la Trinidad humana. Algunas personas creen que son sus pensamientos. Yo soy un comunista porque creo en las enseñanzas de Karl Marx. Es decir, fundamentan quienes creen que son en su ideología. Otras personas creen que son sus emociones. Soy una persona muy sensible. Me emociono mucho con la naturaleza y el arte. Basan quienes son en su emotividad, creen que son sus emociones. Y otras personas fundamentan su comportamiento en el uso que hacen de su cuerpo. Yo soy bailarina. Me gusta mucho moverme. Creen que son como mueven su cuerpo. Una persona, en verdad, es la concentración de tres elementos. Mente, cuerpo y conducta, siempre, se dé cuenta o no. Por más identificado que esté con una de mis partes, las tres están actuando e interactuando sin que nos demos cuenta. Cuerpo. Se solía creer que los bebés nacían como una pizarra en blanco, creencia que ya ha sido desmentida. Las madres que han tenido varios hijos saben bien que cada bebé nace con una personalidad diferente. Es decir, sin haber tenido experiencias en el mundo, ya nuestros genes, funcionamiento orgánico y experiencia en el útero, han influenciado en cómo somos. Todo está en el cuerpo. La mente, la emoción y la conducta. Si no tengo cuerpo dejó de existir. Yo soy mi cuerpo. Mis pensamientos son tan yo como mi emoción y mi conducta, y todo es cuerpo.
Los pensamientos, en contenido, no son hechos físicos, pero sí son hechos físicos las interconexiones neuronales que sostienen a los pensamientos, de la misma manera que el gesto que hago con una mano al bailar no es parte de mi cuerpo, pero sí lo es la mano que realiza dicho gesto. El estado de nuestro cerebro, nuestros sistemas, límbico, nervioso, gástrico, nuestra postura, genes, todo lo que constituye al cuerpo, influencia en nuestra mente, emoción y conducta. La manera en que funciona nuestra mente, nuestras emociones y nuestros hábitos de conducta se modifican a lo largo de nuestra vida. Como bien señala Piaget, conforme el niño crece cambian las estructuras cerebrales, por ende se transforman las capacidades de la mente y por consiguiente sus posibilidades de pensamiento. Asimismo, nuestros cambios hormonales afectan a nuestra emotividad. Los adolescentes atraviesan por cambios hormonales muy agresivos, de allí que se llama adolescentes, porque adolecen, y la conducta va a variar conforme nuestro entorno cambie o nos veamos necesitados de responder a ciertas responsabilidades y situaciones. Es decir, cada una de las tres partes varía mucho y a la vez se influencian entre sí de forma constante. La Trinidad humana y la diferencia con los otros: nadie es igual a nadie. Todos somos diferentes a todos. El cómo somos es la relación entre nuestro pensamiento, emoción y conducta. Cuando una persona tiene alguno de estos elementos similares o parecidos a los nuestros, nos sentimos muy identificados, pero recuerda que nadie es igual a nadie. Todos somos únicos. Algunos pueden parecerse a nosotros en algo, pero nadie es tu igual. La atención a una de las partes puedo concentrarme en trabajar con intenciones psicoterapéuticas una de mis partes. Puedo centrarme en mi mente, cambio mis creencias de insanas a más saludables. Ello tendrá una repercusión sobre mis emociones y en cómo me voy a comportar. Asimismo, si presto atención a mis emociones, me permito sentirlas y aceptarlas, experimentarlas, ello traerá cambios en mi forma de pensar, y espontáneamente mi comportamiento será de una forma distinta. Obviamente, el cambio conductual transforma mi forma de pensar y sentir. Si toda la vida he sido una persona muy formal y un día me visto de manera alternativa y me realizo un peinado peculiar, ello afectará a muchas de mis creencias y mi comportamiento habitual. En el proceso psicoterapéutico, a veces, hay que hacer hincapié en una sola de las partes o, en otros casos, a las tres en simultáneo. No solo la mente. Nuestras creencias influencian en cómo nos sentimos y nos comportamos. Vivimos en una sociedad muy mental. Tendemos a creer que somos nuestra mente. Ante un problema pensamos y pensamos. Nos olvidamos de detenernos a observar cómo nos sentimos y de tomar acciones que puedan ser saludables. Por ejemplo, una persona tiene un problema de pareja. Analiza el problema, y olvida observar cómo se siente con respecto a ese problema y qué acciones puede tomar para resolverlo o al menos para subirse los ánimos. Es necesario que una persona que desee ser feliz llene su cabeza de conocimientos que sirvan para mejorar su vida, como los de este libro, escuche mucho a sus emociones y constantemente realice acciones que le saquen de lo que conoce. Solo eso puede hacer que crezca una persona. El aprendizaje de nuevas formas de ver la vida romperá dogmas mentales insanos. Todo dogma es insano. Escuchar a las emociones le conectará con su cuerpo y con la realidad y le hará descubrir sus deseos, y el constantemente desafiarse a tener nuevas conductas, siempre y cuando no sean destructivas, hará que vaya más allá de lo que conoce. Capítulo 2. Las creencias. Hay tres deberías que nos frenan. Yo debo hacer las cosas bien. Tú debes tratarme bien. El mundo debe ser justo. Albert Ellis. Hecho e interpretación objetiva y subjetiva. El hecho es un evento que ha ocurrido en la realidad. La interpretación es el análisis que puedo hacer de ese hecho. Las interpretaciones pueden ser muchas, pero el hecho es uno solo. Nos es imposible dejar de interpretar. Un hecho siempre trae consigo una interpretación. Por ejemplo, es un hecho que existe el aborto, y yo puedo decir que es algo muy malo, pero otra persona puede decir que es algo muy bueno, y otra persona puede señalar que no es ni bueno ni malo. Quiera o no, así diga que no me importa, doy una interpretación a los hechos. Incluso, el que dice que no tiene opinión, tiene una opinión. Su falta de opinión es una postura más. Una interpretación a la que nos aferramos se transforma en creencia.
Creo en esto es en realidad una interpretación a la que le tenemos convicción. Muchas de nuestras creencias son conscientes, pero muchas más son inconscientes. Creemos en cosas de las que no nos damos cuenta de que las estamos creyendo. Una creencia es objetiva cuando se basa en algo medible, verificable y difícilmente refutable. Si tengo un zapato en mi mano de color rojo, sé que es rojo porque veo que es rojo. Nadie puede decirme lo contrario. Toda persona con visión sana me dirá que su color es rojo. Si alguien me dice que es amarillo, le diré no, estás mal, el zapato es rojo, no hay argumentación contraria posible. Una creencia es subjetiva cuando es debatible, cuando es algo que no se puede verificar. Si digo es mejor ser vegetariano, vendrá una horda de nutricionistas que me aplaudirán y otro grupo que me rechazará. Es cuestión de interminable debate. Hay personas que, creyéndose astutas, dicen que solo tienen creencias objetivas, pero en realidad es inevitable tomar una postura ante cierto hecho del cual solo es posible tener una creencia subjetiva. Por ejemplo, como pizza o hamburguesa, me divorcio o no, voto por este partido o por el otro. Tengo que tomar una decisión, a pesar de que es probable que exista la misma cantidad de argumentos para una u otra opción. Tarde o temprano tendré que tomar una postura, creer subjetivamente que determinada opción conviene más, a pesar de que se podría argumentar en contra. Cuando se adopta una creencia subjetiva, se le llama postura u opinión propia. Dogma. Albert Ellis indica que los deberías son la base de la enfermedad mental. Krishnamurti indica que la mente es fluida, e intentar introducirla en moldes rígidos es violencia. Los anarquistas señalan que el pensamiento dogmático solo sirve para privarnos de nuestra libertad. Los dogmas son los enemigos de la mente. El dogma es una interpretación subjetiva que es tomada como objetiva y de manera fanática. Cuando digo que el aborto es malo, malísimo, y está totalmente prohibido verlo de otra manera, entonces soy dogmático. Tengo derecho a tener una postura. Para mí el aborto es malo y comprendo que pueda verse como bueno para otros, pero la postura que yo tomo es que no, es malo. Tenemos derecho a tener una opinión propia, lo malo es la actitud dogmática. Estamos llenos de dogmas que nunca hemos cuestionado. Normas mentales que no tienen una verdadera base. Lo más importante en la vida es ganar dinero. Si no te gusta salir a beber los fines de semana eres idiota, debes ser deportista, debes amar mucho a tus padres. Las frases que acabo de poner como ejemplo no son más que recomendaciones, pero no son leyes. Ciertas ideas nos pueden ser útiles en ciertas circunstancias y contraproducentes en otras. Una persona inteligente es cuestionadora. Esto que me han dicho, esto que tanto me han machacado, ¿es realmente así? No puede verse de otra manera. Tienes todo el derecho a asumir una postura definida ante cierto tema, pero no seas dogmático. Lo peor de los dogmáticos es que tarde o temprano se vuelven cazadores de brujas. Porque muchos crean algo, no significa que tú tengas que pensar igual. Existe una inmensa cantidad de ideas, y las creemos solo por su popularidad, a pesar de que no tienen razón de ser. Muchas creencias religiosas son asumidas simplemente porque el entorno cree en lo mismo. Muchas posturas políticas son asumidas porque la familia o los amigos van a votar por determinado candidato. Todos somos diferentes, nadie es igual a nadie. Actualmente, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, cada vez más monopolizados, se busca implantar un pensamiento único. De este modo, cada vez aparece mayor contenido en las redes sociales que nos direcciona hacia cierta línea de pensamiento y se censura a aquel que va en contra de este pensamiento, orquestado por los dueños de las redes sociales. Es peor en la prensa escrita o televisiva. Una misma empresa es dueña de más de un medio de comunicación. A través de esos medios buscan implantarte cierta visión específica de las cosas. No tengas miedo de que tu forma de pensar sea distinta, por el contrario, enorgullécete. Que el grupo no sea tu dueño. Mark Twain decía que cada vez que usted se encuentre del lado de la mayoría, es momento de hacer una pausa y reflexionar. Muchas veces el pensamiento del grupo está al servicio de grandes estamentos de poder, no a favor del grupo en sí, y menos aún de los individuos que lo conforman. Es más, yo diría que si todo lo que piensas es idéntico a lo que los demás piensan, entonces no estaría nada mal que empieces a cuestionar más las cosas.
La manera en que piensas tiene una implicancia directa en cómo te sientes y tus decisiones. Pensar por ti mismo es ser dueño de tu ser. Red neuronal. Los pensamientos están en las neuronas. Los pensamientos, al cruzarse entre sí, forman un esquema mental que a su vez se tornan en una red neuronal. Es decir, los pensamientos son inmateriales porque su contenido no es algo palpable, y a la vez son materiales porque están contenidos en las neuronas. Cambiar la manera de pensar con respecto a cierto tema no es fácil. No es cuestión de cambiar de opinión y listo. Necesito ir a fondo, esforzarme en profundizar en el tema. Cultivarse en una manera de pensar requiere práctica y disciplina. Digamos, por ejemplo, que una persona quiere volverse vegetariana. No es suficiente con que diga, bueno, ahora voy a creer que comer carne es malo. Necesita reflexionar mucho sobre el tema, leer libros sobre vegetarianismo, escuchar a otros vegetarianos, y así, poco a poco, cambiará su visión de la comida en su alimentación. No es cuestión de tan solo entender un postulado, se necesita profundizar. Lo mismo ocurre con algunas creencias que dicen que uno no vale para nada, que no podemos ser aceptados por nadie o que la vida no vale la pena. Va a ser necesario trabajar bastante para cambiar esas formas de pensar. Hay que pensar en otras alternativas de pensamiento. Leer, escuchar podcast, todo lo que se pueda, hasta que poco a poco esas creencias insanas vayan cambiando. La importancia de la lectura. El mundo actual está acostumbrado a contenidos cortos. Los posts de las redes sociales nos muestran frases y encabezados. Para cultivar nuestra mente se necesitan contenidos más largos y complejos, es por eso que le aconsejo de todo corazón que usted lea libros. Lea todo lo que pueda. Lea buenos libros, de pensadores profundos, de psicología, de filosofía, de literatura. Todo eso hará que su mente evolucione. Uno se va conociendo a sí mismo conforme lee. Vas descubriendo que ciertos temas te interesan más que otros. Descubres que hay temas que te son más necesarios de explorar que otros. Para leer no se necesita ser adinerado. Compra libros de segunda mano, ve a una biblioteca pública o por último lee desde tu smartphone. No tienes que tener un diploma o algún requisito indispensable para poder leer. No seas crédulo. No te creas todo lo que te dicen, incluso cuando el que te esté hablando vaya vestido de profesor universitario, gurú hindú, sacerdote o de traje elegante. Escucha, pero cuestiona. No te dejes engañar. Te pueden decir muchas cosas. Hablar es fácil. Yo te puedo decir que los extraterrestres existen, te puedo decir que he visto a la Virgen, te puedo decir que soy multimillonario. Fácil es decir cosas. No creas todo lo que te dicen. La duda es una virtud, no una debilidad. Dudar es preguntarse, ¿esto es realmente así? La duda es señal de inteligencia. Quien nunca duda acabará siendo engañado y además terminará por volverse una persona dogmática. Pensar, un acto de humildad. Muchos creen que cuestionar los dogmas es un acto de soberbia. Te dirán, ¿y quién te crees tú para ponerte a pensar sobre la valía de nuestras creencias? Te dirán que eres mala persona. Pensar es un acto de humildad. Quien reflexiona sobre la valía de sus creencias está dudando de sus dogmas, está dudando de la validez de su propio pensamiento. La reflexión filosófica nos humaniza. Justamente, los grandes líderes de la humanidad son aquellos quienes nos han dado una nueva visión de la vida. Pensar diferente del resto no te hace una mala persona o un ser sucio. Céntrate en vivir una vida sana y plena, y cuestiona todo lo que puedas. Para que esa labor sea fructífera, investiga, lee y escucha a personas de quienes creas que podrías aprender algo. Es tu derecho pensar por ti mismo, aunque a otros eso les parezca mal. Comentario sobre la religión. Cuando afirmo que se deben cuestionar los dogmas, muchas personas, inmediatamente, creen que ataco a la religión. Este es uno de los motivos por los que más de uno está en contra de la psicología o la filosofía. Creen que son disciplinas antirreligiosas. No es de mi interés, en este texto, cuestionar la religión, solo expongo la necesidad de ser una persona analítica. Si por fruto del análisis usted considera que sus convicciones religiosas están bien, pues bienvenidas sean. Y por otro lado, si luego de analizar sus ideas religiosas considera que no son válidas, estará bien porque esa conclusión fue fruto del análisis.
Lo importante es que cultives tu mente para que seas consciente de las interpretaciones de la realidad que estás adoptando, de las posturas que estás eligiendo, y que siempre sean por la línea del libre albedrío y lo saludable. Comentarios sobre las creencias éticas. Los valores morales son relativos, lo que no significa que sean inexistentes. Definitivamente son necesarios para la vida. No todos podemos tener los mismos valores porque no todos somos iguales. Ser uno mismo significa estar conectado con uno mismo, hacer lo que uno ama, no hacer todo lo que se te ocurra. No por tener deseos de comer 1000 chocolates lo harás. El valor moral del autocuidado te frena. Uno debe validar sus emociones y deseos, lo que no significa forzosamente comportarse acorde a estos. Puedo tener deseos de matar a alguien, reconocerlo es bueno, pero no por eso necesariamente voy a asesinar a una persona. Así como uno tiene que darse permisos, decirse sí, voy a hacer esto que me nace, es bueno también decirse no en aquellas cosas que considera que no son las mejores. Al respecto, destaco la obra de Stephen Hayes, quien ha desarrollado la terapia de aceptación y compromiso, en que señala que tener ciertos valores es fundamental para poder tener una buena vida. Aprovecho estos para agregar algo más. Kant indica el principio de imperativo categórico. Compórtate de tal manera como si todos deberían comportarse como tú. Es una idea ridícula. Lo que es sano para uno es insano para otro. El imperativo categórico es un error. De repente en ciertas situaciones es bueno que lance un derechazo sobre alguien, en otra correr y en otra no decir nada. ¿Quién sabe? Sea como sea, no se puede aplicar la misma fórmula para todos. La conducta no puede ser categórica. Existe cierta ética fundamental básica que nadie va a negar. Es malo matar por placer o abusar sexualmente de otros, pero pasado ese nivel, la moral es relativa, y justamente porque es relativa, es importante tener una postura definida de qué valores personales son los más idóneos para administrar la propia conducta. El peligro de pensar en exceso. El gran problema de muchas personas es que piensan demasiado, y cuando una persona piensa en exceso, es raro que sepa qué quiere en la vida. El pensamiento excesivo hace que nos desconectemos de nuestras emociones, y nuestros deseos son una prolongación de nuestras emociones. En este capítulo te he hablado acerca de la importancia de pensar por ti mismo, pero, por favor, ten muy presente que la vida no empieza ni termina en el pensamiento. Más importante que el pensamiento es el sentir. El pensamiento es como una calculadora, puede analizar creencias y estrategias, pero en el pensamiento no está quién eres y menos aún qué deseas. ¿De qué me sirven buenas estrategias si ni sé qué quiero? El análisis mental es algo bueno, pero es fundamental que le des mayor importancia al sentir. Es más, si solo piensas y piensas va a ser difícil que superes dogmas y creencias contraproducentes. Son en realidad nuestras emociones las que nos motivan, en primer lugar, a replantearnos nuestras creencias. El dogma es un aparente refugio que en realidad es una cárcel. Capítulo 3. Emociones y deseos. No se trata de sentirse bien, sino de aprender a sentir. Stephen Hayes. Las emociones son objetivas. Las emociones son sensaciones físicas. Las creencias, incluso las interpretaciones de recuerdos, asociadas a esas emociones son relativas, pero la sensación de la emoción es objetiva. A la emoción la puedo identificar, puede estar en mi garganta, pecho, pies, en cualquier parte del cuerpo, es medible, puedo identificar si es de intensidad baja, mediana o intensa, y catalogable, puedo decir que es agradable o desagradable y si es miedo, alegría, ansiedad, cólera, soledad o cualquier otra variable. Ya que las emociones son sensaciones físicas objetivas, si quiero estar seguro de mí mismo, al menos puedo estar seguro sobre qué estoy sintiendo. No necesariamente tengo que comportarme acorde como me estoy sintiendo. Por ejemplo, si me aburre una clase no significa que tengo que dejarla. Pero, es recomendable, al menos, que te enteres de cómo te estás sintiendo. Las emociones no son lo mismo que contenido. Piensa en una religión en la que no creas. Digamos vas a una mezquita musulmana, escuchas un bello canto a Krishna o ves una hermosa pintura cristiana del siglo XV. Esa belleza estética provocará hermosos sentimientos en ti. ¿Y? ¿Acaso eso significa que aquello que inspiró ese arte es real? Nietzsche decía,
Me sorprende cómo estas emociones tan profundas están basadas en creencias tan superficiales. Al respecto de este párrafo, mi intención es demostrar de qué forma los sentimientos pueden hacernos creer en ciertas cosas que son falsas. Se supone que una persona religiosa cree por una fe consciente de sí misma, no por emotividad o belleza artística. Piensa en tu dolor emocional. Tu dolor es válido, y es importante que lo sostengas y trates con compasión. Pero, ¿cuánto de tu dolor emocional puede estar basado en creencias totalmente falsas? Ideas dogmáticas de unión familiar, triunfo, amor a la patria o estatus. No todo dolor emocional o inspiración se basa en creencias erróneas, obviamente, pero en muchos casos sí es así. La importancia de reconocer las emociones. Muchos creerían que le tenemos rechazo solo a las emociones dolorosas, como la tristeza, pero es común tenerle rechazo también a las emociones gozosas, como la alegría. Las personas suelen tenerle rechazo, en general, a todas las emociones. Como bien señala Gabor Mate, la base de la adicción es la evasión de las emociones. ¿Por qué una persona es alcohólica? Para no sentir, para evadir lo que siente. La cocaína da sensaciones de poder y fuerza. ¿A quién le atrae esa droga? Justamente a quien no le gusta sentirse frágil o débil. Lo mismo aplica a la adicción al trabajo o al celular. Stephen Hayes indica en su libro Sal de tu mente, entra en tu vida que todos los trastornos de ansiedad tienen en común la evasión emocional. Es muy peligroso negar las emociones. Estas no son opcionales. No es opcional como uno se siente. No puedo no sentir lo que siento. Tu emoción es parte de ti. Acéptala, mírala con comprensión, es una expresión de tu ser. Validar no es lo mismo que estar de acuerdo. Validar una emoción no es lo mismo que ésta te agrade o que estés de acuerdo con lo que ocasionó la emoción. Por ejemplo, alguien te dice tonto y te molestas. Puedes validar el hecho de que estés molesto, eso no significa que te agrade sentirte de esa manera y, menos aún, que seas tonto. La emoción es solo una sensación. Validar la emoción es aceptar el sentir de lo que estás sintiendo, es validar la sensación. El rechazo a la alegría y la calma. Muchos creen erróneamente que solo le tenemos aceptación a las emociones desagradables. Están equivocados. Muchas personas sienten aversión a sentirse bien. Todas las emociones son pasajeras, incluidas las agradables. Cuando estamos alegres o calmados estamos con la guardia baja y estamos conectando con el momento presente. Todo esto genera temor. De la misma manera que hay que aprender a estar con las emociones desagradables, hay también que aprender a estar con las emociones agradables. Cuando las personas muy mentales empiezan a conectar con las emociones, se sorprenden, en varios casos, de que a veces les es más difícil estar con las emociones agradables que con las desagradables. Una persona una vez me dijo que lo que más le asustaba de sentirse bien era lo pasajero de la emoción. Si me siento bien, sé que en algún momento eso va a terminar y ello me asusta. Debemos vivir en el aquí y ahora. Todas las emociones son pasajeras. Hay que aceptar el momento presente. Si te sientes bien, disfrútalo. Cuando te sientas mal, acepta la emoción. Céntrate en este instante. Lo que venga después será. Las emociones preferidas. Tendemos a sentirnos más cómodos con ciertas emociones que con otras. Eso hace que en muchos casos busquemos evocar cierta emoción adrede para evitar sentir lo que naturalmente estamos sintiendo. Hay personas que ante la tristeza buscan pelearse con alguien para sentir ira, pues consideran que la tristeza es debilidad. Con la ira se sienten fuertes. Hay personas, en cambio, que ante la ira buscan inducirse tristeza, pues consideran que las malas personas sienten ira y las buenas personas sienten tristeza. Emociones y libre albedrío. No tienes poder sobre cómo te sientes. Digamos que odias sentirte triste. Pues, en algún momento vas a sentirte triste, no puedes escoger no sentirte triste nunca. No estás libre de la emoción de la tristeza. En general, no puedes librarte de las emociones desagradables. Debes aceptar que esas emociones son parte de ti. Los deseos son una prolongación de las emociones. Si no sabes qué deseas, entonces dedícate a observar tus emociones y poco a poco se te irá revelando qué quieres. Las emociones no son algo a controlar, sino una parte de ti con la cual tienes que desarrollar un vínculo armónico.
Emociones y crianza. Muchas personas han crecido en ambientes en que ciertas emociones están prohibidas. Todos hemos escuchado el dogma: los hombres no lloran. Hay hogares en los que la cólera o la tristeza están prohibidas. Hay muchos padres que castigan a sus hijos por sentir emociones que supuestamente no deberían estar sintiendo. Mamá, me siento triste. Ya, cállate y come tu comida. Esto causa un cortocircuito en la cabeza de los niños. Aprenden a ignorar lo que sienten. Cuando uno crece en un hogar así, de adulto no sabe qué quiere de la vida, porque los deseos son una extensión de las emociones. Se sienten desconectados del mundo, porque las emociones te conectan afectivamente con la realidad. No saben quién son, porque parte central de quién es uno es la sensibilidad, las emociones y la fortaleza. Las personas solemos estar obsesionadas con si somos débiles o fuertes. Hay una diferencia entre ser frágil y sentirse frágil. Muhammad Ali dijo en una entrevista que sentía miedo antes de meterse a pelear. Él era débil. Las emociones son emociones. Lo fuerte o débil es nuestra conducta, no nuestra emoción. Las mal llamadas emociones frágiles como la tristeza o el temor son un llamado a protegernos, a valorar aquello que nos resulta importante y a reconectar con nosotros mismos. No son debilidad. ¿Es debilidad sentir hambre o frío? Se suele hacer una relación incorrecta entre autoestima y sentirse seguro. No hay nada más tonto que buscar sentirnos seguros todo el tiempo. Quien nunca quiere experimentar inseguridad tenderá a evitar toda actividad que le provoque esos sentimientos, tendrá resistencia al cambio y andará a la defensiva. Más bien, quien se abre a sentirse inseguro tendrá mayor apertura a conocer gente distinta, a realizar actividades nuevas y estará más abierto a los cambios. Al respecto, recomiendo la obra La sabiduría de la inseguridad por Alan Watts. Humanidad compartida. Muchas personas sienten vergüenza de lo que sienten. Tener emociones desagradables es lo más natural del mundo. Christine Neff, teórica de la terapia basada en la compasión, muy bien señala que debemos tener un sentido de humanidad compartida para bajar el sentimiento de vergüenza por lo que sentimos. Es decir, que cuando nos sintamos mal debemos recordar que lo que sentimos es natural y que muchas personas se sienten tal como nos sentimos. Nuestro dolor no nos aleja de la humanidad, sino más bien son el testimonio de que somos parte de la humanidad. La emoción secundaria. Albert Ellis indica que tendemos a sentirnos mal por sentirnos mal. Me molesto por estar triste. Me da pena sentir tristeza. Aceptar las emociones hace que desaparezca la emoción secundaria. Muchas personas creen estar conscientes de qué sienten en cierta situación, pero en realidad están conscientes de su emoción secundaria, no de la emoción inicial. El fenómeno de la emoción se da constantemente. La cebolla. Una cebolla tiene varias capas. Se cae una y hay otra. Cuando observamos mucho una emoción está cae y descubrimos la emoción que estaba detrás. Por ejemplo, una persona suele observar su cólera y un día descubre que tras de esa cólera había una depresión escondida. Nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero no es así. Tenemos un conocimiento superficial de nuestra persona. Cuando comenzamos a observarnos creemos que lo sabemos todo, pero solo estamos viendo la capa superior de la cebolla. Con el trabajo continuo iremos descubriendo capas más profundas de nuestro ser. Los deseos son una prolongación de las emociones. Las personas que son demasiado mentales no suelen ver sus emociones, y quienes no suelen ver sus emociones no saben qué desean, porque los deseos son una prolongación de las emociones. Si te sientes perdido en la vida, eso quiere decir que no sueles ver tus emociones. Cuando hay una constancia en reconocer qué se siente, los verdaderos deseos se irán volviendo más claros. No puedes pensar tu camino hacia qué deseas. Puedes pensar sobre cuál es el camino más práctico a tomar. La razón piensa soluciones, pero no sabe qué deseas. El deseo viene de la emoción, es una prolongación de lo que sientes. No tienes que hacer todo lo que deseas, de la misma manera que no necesariamente vas a dejar de hacer algo porque no lo deseas. Tal vez no deseas bañarte nunca, pero por eso no vas a dejar de hacerlo. Tal vez deseas meterte 2 kilos de cocaína, pero porque lo desees no significa que lo tienes que hacer. Igual, es bueno que uno sea siempre consciente de sus deseos, pues ello te lleva a un mayor autoconocimiento de tus tendencias y actitud interna hacia el mundo.
Recuerda que no hay deseo bueno o malo, lo que hay es buenas o malas conductas. La experiencia emocional profunda. Gendlin hizo una larga investigación en la que descubrió que aquellos pacientes que mejoran en terapia son quienes hablaban más sobre sus sensaciones físicas emocionales. Esto es muy interesante porque contrasta con la creencia que comparten muchas personas sobre que lo más importante es desarrollar algún tipo de explicación intelectual sobre sí mismos. Es necesario cambiar nuestras creencias dogmáticas e ilógicas a creencias más flexibles para tener una visión más amplia y adaptada de la vida. Incluso, es importante manejar algún tipo de narrativa que nos haga tener una visión positiva sobre nosotros mismos. Pero, es más importante que todo eso, como señala Gendlin, aprender a escuchar nuestras sensaciones emocionales. Detente un momento al día y solo siente tus sensaciones emocionales. No le des ninguna interpretación. Solo busca recibirlas con compasión y aceptación. Hacer esto con constancia hará que desarrolles mejor modulación emocional, mayor tolerancia a la frustración, mayor habilidad para adaptarte al cambio y seguridad en tu personalidad. Los trabajos de experiencia emocional profunda suelen fallar cuando se realizan buscando solo relajarse o como método para eliminar emociones desagradables. Se trata más bien de aprender a estar con las emociones, sean agradables o desagradables, de familiarizarse con la experiencia de la emoción en vez de huir de esta. Las personas dicen quiero ser yo mismo. ¿Cómo es eso posible? Para ser quien eres tienes que conocerte. ¿Qué es conocerte? Reconocer tus emociones naturales y validarlas. Y de allí, eso es todo. Solo obsérvalas con aceptación constante, y espontáneamente tendrás mayor certeza sobre tus emociones y habrá cambios positivos en tu comportamiento. Técnica para experimentar a profundidad las propias emociones. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Presta atención en qué parte de tu cuerpo estás experimentando mayores sensaciones emocionales. Mide la emoción. Del 1 al 10, ¿cuán intensa es? Categorízala. ¿Es agradable o desagradable? Si puedes, reconoce si es miedo, abandono, soledad, tristeza, alegría, ansiedad. Háblale. Dile frases como por ejemplo, acepto que estés aquí. Me es difícil sentirte y a la vez acepto tu presencia. Te permito que estés aquí el tiempo que desees. Comprendo que tú no eres el problema, sino una reacción a una situación determinada. Sé que buscas ayudarme, no perjudicarme. Gracias por estar aquí. Eres solo una sensación física. No me estoy muriendo ni rompiendo en dos. El pinchazo de un alfiler me dolería más que tú. No te tengo miedo. Te reconozco como parte de mí. Te doy permiso a que estés aquí. Siento calma y a la vez te siento. Puedo sentir calma y a la vez esta emoción. Es comprensible cómo me siento. Esta es una emoción humana. Sé que muchas personas en el mundo se sienten como yo y por los mismos motivos. Sé que muchas personas podrían comprender lo que estoy sintiendo. Tengo derecho a tener esta emoción. Termina por abrir los ojos. Puedes hacer este ejercicio varias veces al día y modificarlo según tus necesidades. Lo importante es que se mantenga una actitud de sentir y aceptar la emoción. Capítulo 4. El autoconcepto. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no he venido a este mundo para cumplir tus expectativas, ni tú para cumplir las mías. Fritz Perls. Para decir yo te amo primero debo aprender a decir yo. Ayn Rand. La búsqueda del yo en los otros es fácil perderse en los demás. Las personas suelen comportarse, para conseguir algún tipo de aceptación de los demás, de una manera directa o indirecta. Esto se debe a que están desconectadas de su interior. Cuando no hay una conexión con el mundo interior vivimos absorbidos por el exterior. La mirada interior lleva a la aprobación de uno mismo, lo que hace que sea menos necesaria la aprobación de los demás. Cuando no sabemos quiénes somos, entonces buscamos que el otro nos los diga. Nietzsche decía, hablas bien de ti para que luego el otro te hable bien de ti. La necesidad de pertenecer a la idiosincrasia. La idiosincrasia es el pensamiento común de un grupo determinado. Cuando la persona basa su identidad en la aceptación de los demás, obviamente, se vuelve fanática de la idiosincrasia. Es más, la defiende a capa y espada. La idiosincrasia le parece la ley de Dios. Digamos que en un grupo todos se visten de negro.
La persona que quiere ser aceptada por los demás va a comenzar a defender el vestirse de negro. Odiará a los que se visten de blanco. Pero, digamos que un día todo cambia. Y ahora la nueva idiosincrasia es vestirse de blanco. Ahora, esa persona odiará a quienes se visten de negro y cantará a los cuatro vientos que el vestirse de blanco es lo mejor. Las personas que viven obsesionadas con comportarse acorde a la idiosincrasia son personas alienadas. Una persona alienada es aquella que vive de espaldas a sus emociones y deseos y no tiene pensamiento propio, piensa lo que le dicen que hay que pensar. La necesidad obsesiva de pertenecer a la idiosincrasia es estupidizante y sumamente nocivo para la salud mental. Recuerdo que una vez en Estados Unidos iba en el auto de un amigo, este puso una música que era un poco fea para mí. Le pregunté por esa música. Me dijo que a él mismo no le gustaba, pero como todos escuchan esa música en donde él vivía, entonces él también la escuchaba. Es decir, ni siquiera en la privacidad de su propio automóvil se permitía ser él mismo. La necesidad de defenderse compulsivamente. Es bueno defenderse cuando te tratan mal, pero es malo buscar defenderse obsesivamente. Hay personas que van por el mundo buscando con quién pelearse. A dónde van encuentran a alguien que de alguna manera o forma los está ofendiendo. Hasta como respiran los demás les ofende. Esta ridícula actitud no es más que una baja autoestima intentando reforzarse a sí misma por medio del triunfo en una trifulca innecesaria. El que se defiende compulsivamente es un bully disfrazado. Un familiar mío es una mujer que siempre hablaba en contra de los hombres machistas. Donde estaba tenía que decir lo mucho que odiaba a los machistas. Y un buen día se casó, ¿con quién? Con un hombre ultramachista. El matrimonio duró varios años. Todos los días se peleaban. ¿Por qué escogió una pareja como esa? Porque a ella lo que más le gustaba en la vida era pelearse con machistas. Si se hubiera casado con un hombre que no sea machista, no tendría con quién pelearse. La obsesión con defenderse todo el tiempo lleva a buscar enemigos, es una pérdida de tiempo inmensa y genera un desgaste emocional y de energías muy importante. La mejor manera de superar esta tendencia es con mayor autoaceptación y comprensión de uno mismo. Rescatistas y víctimas. Hay personas que viven para rescatar a los demás. Está bien solidarizarte por los otros, pero no olvidarte de tu persona. Así como el alcohólico que se olvida de su ser en la bebida, igual hay personas que se olvidan de su ser en la ayuda a los demás. Usualmente debido a una mala educación religiosa, muchas personas sienten que si piensan en lo más mínimo en su propio bienestar, creen que eso les hace unas malas personas. Hay víctimas reales y el victimismo. Si te dispara un delincuente, eres una víctima real, requieres ayuda. El victimismo es la condición de las personas que van por el mundo diciendo pobre de mí y no son capaces de mover un dedo para mejorar. No hay nada más molesto que una persona que se hace la víctima sin serlo. Cuando alguien con vocación de rescatista y otro con vocación de víctima se encuentran se arma un buen lío. El rescatista dará todo por salvar a la víctima y la víctima nunca estará del todo a salvo, de lo contrario dejaría de ser víctima y el vínculo se terminaría. En un momento dado, el rescatista se hartará de la víctima y está, ante el abandono, dirá, ya ven, pobre de mí, me abandonan. La víctima se hará más víctima. Esto ocasionará que el rescatista sienta que es una mala persona y se proponga ahora a ser más rescatista que antes. La necesidad de ser admirados. Todos tenemos, de una forma u otra, necesidad de ser admirados. Queremos que los demás tengan una opinión positiva de nosotros. Muchas veces esta necesidad está encubierta, pero cuando rascamos un poco descubrimos que siempre está presente la necesidad de que nos aplaudan. Muchas personas toman importantes decisiones en base a su necesidad de ser vistos como superiores. Ingresan a carreras que no les gustan, a comprar objetos caros solo para que los otros los admiren. ¿Cómo yo no voy a ser valioso si tengo tan linda camioneta? ¿Cómo no voy a ser digno de amor con estos zapatos tan caros? Hablar sin parar de sí mismos con el objetivo de impresionar. Viven una vida dirigida a la mirada del otro. Debemos tratar de modular esta tendencia porque si no tomará total control de nuestra existencia y se nos hará imposible valorar a los demás. Cuando una persona vive para que la admiren jamás estará satisfecha. Así le aplaudan 1.000.000 de personas, nunca se sentirá que es suficiente.
Así tengas una pareja que todo el día te diga que eres lo máximo, igual será insuficiente. Nuestra gran necesidad de ser aceptados proviene de una falta de autoaceptación. La sensación de no existir. Si siento que existo solo cuando hay alguien validando mi existencia, cuando esté a solas me sentiré como un fantasma. Fundamentar quién es uno en la mirada ajena no es solo un problema de autoestima, sino un problema existencial. La vida es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Conectar con las propias emociones, hablarse de tal manera en que uno se valida a sí mismo, vivir una vida de congruencia con quien es uno, todo eso te hace reconectar con tu yo, hace que cuando estés a solas encuentres en paz y no sientas que desaparezcas. Quien vive mirando si los demás le están aceptando ha dejado de mirar su propio ser. El camino a ser dueño del propio ser es el del recuerdo de uno mismo. El egoísmo positivo y el recuerdo del yo. Ayn Rand dijo, para decir yo te amo, primero hay que aprender a decir yo. El yo es el centro del todo, el centro del mandala de nuestro ser. Vivimos pensando en la opinión de los demás, pero olvidamos que nosotros podemos vernos a nosotros mismos. A ese olvido lo llamo el olvido del yo. Cuando te recuerdas que tienes emociones, que puedes tener una opinión propia de tu persona y que puedes decirte cosas que te gustaría que otros te dijeran. El egoísmo negativo es robar, matar, maltratar a los demás. El egoísmo positivo es hacer valer tus derechos, buscar disfrutar de la vida sin ir en contra de nadie y el centrarte en disfrutar de tu propia vida. Muchos no quieren que ejerzas tu egoísmo negativo. Quieren que solo pienses en ellos, en vez de en ti. Recuérdate, recuerda tu yo. Eso es liberación. Comentarios sobre la búsqueda del yo en el interior. Durante mis ya varios años como psicoterapeuta profesional, fui notando progresivamente cómo las personas sufrían porque no eran amadas, no habían logrado lo suficiente o por tal o cual carencia, y a la vez, tenían muy poca conciencia de qué pensaban y sentían. Se daban cuenta de que sufrían, pero no tenían mucha conciencia de qué exactamente estaban sintiendo. Pensaban mucho sobre lo mal que iban sus vidas, pero nunca se detenían a observar la dinámica de su propio pensamiento. Otra observación interesante que he tenido durante todos estos años es que las personas tienden a tener muchas metas, quieren conseguir tal profesión, comprar un inmueble, quieren más y más, están completamente externalizadas, pero nunca tienen como intención desarrollar un buen vínculo consigo mismos. El vínculo con uno mismo es lo más importante que tenemos en la vida, es la base de todo. Antes de buscar conquistar el mundo exterior, uno debe, pues es más importante, buscar tener un vínculo armónico con su propio ser. La falta del encuentro con el propio yo fomenta que la vida se experimente como una perpetua carencia, en donde se buscará por todas partes la solución, excepto en donde está la única verdadera fuente de saciedad, el interior. De la unidimensionalidad a la multidimensionalidad, muchas personas erróneamente buscan vivir a través de un solo aspecto. Si son madres, buscan que todo se trate de su rol de madre. Si son católicos, buscan que todo lo que hagan tenga el matiz del catolicismo. Si son ingenieros, buscan solo hacer ingeniería y todo lo demás lo dejan de lado. Esta hiperconcentración se llama unidimensionalidad, y es insana. El ser humano no es ni puede ser unidimensional. Las personas somos multidimensionales, tenemos múltiples aspectos. Por ello, es fundamental que desarrollemos múltiples intereses en simultáneo. No hay necesidad que desarrollemos grandes habilidades, carreras, o avances en todos nuestros aspectos, lo importante es que exista esa variabilidad. Una persona puede ser ingeniera, buena esposa, amante de bailar salsa y de salir a pasear por la playa. No es sano que se hiperconcentre en un solo aspecto. Gilles Deleuze, filósofo francés, indica que una persona debe pensar yo soy esto, y esto también. Técnica para tener una opinión propia de ti mismo. Vivimos buscando la opinión ajena porque creemos que si el otro opina bien de uno, entonces uno estará bien consigo mismo. Grave error. No importa cuánto te amen, nunca será suficiente si no has conseguido tener una buena opinión de tu persona. Un vaso puede ser visto medio lleno o medio vacío. Usualmente, cuando los demás nos dicen una opinión negativa de nuestra persona, nos molestamos y vamos por el mundo buscando que nos den una opinión positiva de nuestro ser.
Curiosamente, al momento de evaluarnos a nosotros mismos, lo común es que lo hagamos de forma dura, incluso cruel. Es importante que comencemos a evaluarnos de manera más positiva. El elemento clave es ser comprensivos y compasivos, no narcisistas. El error típico que hacen las personas al momento de intentar verse a sí mismos en un matiz positivo es decirse: soy maravilloso, lo máximo, estoy por encima de los demás. La forma correcta es expresarnos que nos aceptamos en nuestra imperfección, que no tenemos que ser perfectos para aceptarnos y que no nos abandonaremos. Aquí algunos ejemplos de cosas que puedes decirte: puedes hacerlo con los ojos cerrados y una mano en el pecho, con la intención de conectar con tu ser. Te acepto. Tienes derecho a ser imperfecto. Yo no te voy a abandonar. No tienes que ser el más bello, inteligente o superior para que te aprecie. Tienes mi afecto incondicional. Valoro tus emociones y tu dignidad. No deseo dañarte. Siempre voy a estar a tu lado. Si los demás te rechazan, igual yo te seguiré aceptando. Tal y como eres en este momento te valoro. No tienes que tener mucho dinero o el cuerpo perfecto para que te aprecie. Eres suficiente para mí. No has nacido para cumplir las expectativas de los demás. Lo único que quiero de ti es que te centres en disfrutar de tu vida. Lo que los demás hagan o piensen, da igual, yo siempre te voy a preferir. Aquí estoy, para ti, dándome a ti, estoy de tu lado. No estás solo. Alterna esas frases como mejor se te acomenden. Recuerda, la vida es de adentro hacia afuera. Nadie puede aceptarte y valorarte como tú lo puedes hacer con tu propia persona. Es fundamental que comiences a hablarte de una manera más positiva y humana. Esto hará que tu identidad deje de depender tanto de los demás, que estés mejor en soledad y que realices las cosas por vocación propia en lugar de hacerlo para cumplir las expectativas de los otros. Capítulo 5. Momento presente y el tiempo. El mañana nunca llega. Siempre es hoy. Oso. La realidad es el aquí y ahora. La realidad es el momento presente. No significa que el pasado no haya pasado. Significa que lo existente es el presente. El pasado es presente extinguido y el futuro es potencialidad. Tendemos a estar pensando más en lo que pasará y en lo que pasó que en el momento presente, lo cual llevado a extremos es perjudicial porque nos distancia psicológicamente de la existencia. El pensamiento es menos real que el momento presente. Cuando bajamos a la experiencia estamos bajando a la realidad. La sensación en tus manos, tu respiración, lo que sientes, todo eso es real. Tus ideas y recuerdos no son la realidad. La realidad no es pensar sobre la realidad, lo real es lo real. Vivir en el momento presente. Vivir en el momento presente significa vivir dándole prioridad al instante presente. Al respecto suele haber una serie de malas interpretaciones que voy a resolver a continuación. Vivir en el momento presente no es ser una persona impulsiva. La persona impulsiva busca evadir sus emociones. Las emociones nos conectan con la realidad. Vivir en el momento presente no es ser irresponsable. No se trata de que si tengo un examen y si se me ocurre ir a beber, me voy a beber y no estudio. Se trata de dar prioridad a este instante, no olvidar por completo que hay un ayer o un mañana. Vivir en el momento presente no implica ser una persona hiperactiva. No se trata de buscar llenar todos los momentos con actividades. Puedo estar en el momento presente de una manera calmada. Vivir en el momento presente es muy importante para tener una buena salud mental. El análisis excesivo del pasado y las fantasías del futuro pueden comernos vivos y opacar la realidad del aquí y ahora. Cuando olvidamos que lo mejor de lo real es este instante, tendemos a pensar y así vivir en un mundo de fantasías. Vivir en el momento presente y el desarrollo de metas. Uno de los hitos de la modernidad es la persecución de metas. La meta es una promesa a futuro, y cuando vivo para una promesa a futuro, entonces el momento presente es experimentado como un obstáculo. Ello hace que el desarrollo de las actividades se vuelvan un lastre y solo nos importe aquello que se conseguirá al final del camino. Es más importante el camino que el resultado final. Un guitarrista que no centra disfruta practicar su instrumento jamás será un buen guitarrista. El desarrollo de una capacidad es algo lento y de esfuerzo sostenido. Si solo se está pensando en el resultado final, entonces será imposible que se consiga un buen resultado.
De allí, por ejemplo, que quienes cultivan una profesión terminan siendo los más destacados, no quienes viven persiguiendo oportunidades laborales, sino quienes se centran en ser más hábiles. Esta habilidad superior se desarrolla de manera espontánea, porque como tienen interés en lo que hacen, de manera natural buscan aprender. La fluctuación de los eventos. Hay personas que siempre quieren vivir por siempre en el mismo momento. Pasan por un episodio divertido y desean extenderlo indefinidamente. Estas personas tienen poca tolerancia al hecho de momento a momento, todo es cambiante. Algunos ejemplos. Un chico acude a una cita romántica con una chica muy linda y agradable. Pasan un momento excelente juntos. Acaba la cita y apenas llegan a casa, el chico le escribe intentando continuar el romance. Al día siguiente durante la mañana, el chico le sigue escribiendo, buscando prolongar todavía más la experiencia romántica. Más tarde, la chica está concentrada en su trabajo y el chico continúa hablándole por mensaje de texto, todavía buscando de prolongar la cita de ayer. La chica se harta y lo bloquea. Una chica es artista. Pintó un cuadro de una bailarina con colores rojo y negro. La felicitaron por su obra. A ella le gustó tanto ese parabién que a partir de ese instante comenzó a pintar versiones de la misma obra. Pasaron los años y su único anhelo era conseguir el mismo aplauso por su pintura de una bailarina con colores rojo y negro. Hace mucho que a ella le hubiera gustado crear otro tipo de contenido artístico, quisiera pintar paisajes y escenas urbanas, pero su deseo por tener el mismo aplauso que recibió en un momento específico se lo impide. No hay mañana. Al maestro Oso le preguntaron en una entrevista: lo que usted enseña es vivir el hoy y no pensar en el mañana. Frente a lo que contestó: no hay mañana. A lo que se refería es que en verdad siempre estamos en el momento presente, el cual constantemente está transformándose. Lo que podamos pensar en el mañana no es más que fantasía. Quien vive pensando en el mañana tiene una relación de conflicto con el presente. Cuando me concentro en vivir en el presente, sin intentar controlar el devenir de las cosas, sin buscar controlar el futuro, entonces aparece una calma, el cuerpo se relaja, la mente se vuelve más lúcida, la existencia deja de experimentarse como un problema y se transforma cada respiración en una celebración. Esta calma nos permite acceder a nuestras emociones más profundas, a nuestros auténticos deseos y a nuestra intuición, y la intuición es la verdadera guía en nuestra vida, nuestra brújula secreta. No hay pasado. ¿Dónde está el pasado? El pasado ya pasó, es un cadáver. Quienes viven pensando en el pasado viven en un cementerio. No importa si vives pensando en eventos pasados dolorosos o gloriosos, es un cementerio. El pasado está muerto. El presente está vivo. Conectar con nuestra fuerza vital implica que conectemos con el presente, pues es en este instante, en el aquí y ahora, donde está lo real, y lo real está vivo. El niño que fuiste fue muy bello y merece que lo respetemos, pero ya murió. Ese niño o niña ya pasó, deja de buscarlo, deja de buscar satisfacerlo. Sus traumas fueron sus traumas. Tú céntrate en tu presente. Cuando conectas con tus emociones y te centras con apertura en el momento presente, la mente comienza a silenciarse. Es la cháchara mental interminable la que te lleva a la ilusión de que el presente está todavía presente. El psicoanálisis ha hecho mucho daño. Les enseñó a las personas que entenderse a sí mismas es entender su pasado. Escudriñan morbosamente en lo que pasó. Las escuelas modernas de psicoterapia no se centran en el pasado sino en el presente, en el aquí y ahora. Entenderse a uno mismo no es desarrollar una narrativa sobre la propia persona. Toda narrativa, yo soy esto por tal o cual motivo, es relativa. El verdadero autoconocimiento viene de encontrarse con las propias sensaciones emocionales. Este encuentro continuo con lo que se siente, de manera abierta y comprensiva, sin necesidad de armar relatos, hará que te comprendas y aceptes mucho más de que si estás observando tu pasado. El secreto está en el sentir, no en escarbar tu pasado. Tu pasado está muerto. Lo que sientes aquí y ahora está vivo. No hay verdad absoluta. Existen verdades absolutas como que 2 más 2 es 4, que hay nubes en el cielo o que los perros ladran. Pero a un siguiente nivel muchas verdades son subjetivas. ¿El aborto es bueno o malo? ¿Es mejor el rock o el reggaetón? Lo subjetivo es inevitable.
Cuando algo es subjetivo lo podemos analizar hasta explotar y no llegaremos a ningún lugar. Por ejemplo, ¿qué carrera debo estudiar? Es relativo. Puedo pensar en 1000 opciones, y sobre cada opción en 1000 motivos por el cual sería buena o mala idea. De allí que las personas que buscan analizarlo todo nunca acaben de pensar. Piensan y piensan, compulsivamente. Para dejar de pensar tanto es necesario centrarse en el sentir. Cuando te enfocas a profundidad en tus sensaciones emocionales, tu mente se silencia. Los deseos son una prolongación de las emociones. Si quieres saber con certeza qué deseas, solo céntrate en el sentir. Poco a poco se te revelará quién eres. Céntrate en el sentir. ¿Qué te llena? Céntrate en el sentir. Tus sensaciones emocionales es un cosmos por descubrir. Alan Watts dijo: quien piensa todo el tiempo ya no tiene nada en qué pensar más que en sus propios pensamientos y termina viviendo en un mundo de fantasía. Tus sensaciones emocionales siempre están presentes. La puerta a tu realidad emocional está en el aquí y ahora. El pensamiento te distancia del momento presente. No es que sea malo pensar. Pero, el vicio en el pensar compulsivamente, el sobreanálisis es muerte. Las emociones son sensaciones reales en el aquí y ahora. Solo debes cerrar los ojos y fijarte qué sientes. Profundiza en esa sensación. Vívela. Dile que la aceptas como parte de tu ser. Verás que algo nuevo y bueno te pasará. Esta actividad solo es posible si buscas dejar de controlar y te abres al aquí y ahora. El coraje del silencio. Las personas suelen pensar en exceso, huir de sus emociones y hacen actividades de manera obsesiva. Es decir, viven una vida de evasión de sí mismas. Han olvidado su yo. Huyen de sí mismas. El reencuentro real con uno mismo viene del silencio. El silencio es verdadera comprensión. En el silencio, cuando dejo de analizar, de huir y detengo mis actividades, emerge la realidad de mi ser. Es una realidad que está más allá del lenguaje. Se trata de una experiencia de la sensación emocional y de la propia presencia en el aquí y ahora. Cuando entro al silencio he dejado de controlar. La persona ansiosa vive controlada. Por eso las personas ansiosas son contrarias al silencio, sobre todo al silencio interior. El silencio requiere coraje. Es en el silencio en donde aprendo que la gran mayoría de pensamientos son relativos y que es inútil buscar tener control sobre el futuro. La vida es un flujo incontrolable. Si te internas constantemente en el silencio, poco a poco, te irás dando cuenta de que ese silencio no es vacío, sino que en tu interior hay una fuerza vital muy poderosa que te puede conducir hacia una vida plena. Pero esto no es algo que pueda ser comprendido intelectualmente, solo puede experimentarse. Capítulo 6. El sentido de la vida. En vez de preguntarte de si vales o no, céntrate en disfrutar de tu vida. Albert Ellis. El sentido de la vida es emocional. Las personas muy mentales tienden a tener dificultades para encontrarle sentido a la vida. El sentido de la vida no está en la mente. Mira un árbol. Puedes analizar sus procesos biológicos y simbología antropológica, pero no le encontrarás un sentido. Puedes analizar el amor de pareja. Puros procesos químicos, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué el arte? ¿Para qué escuchar música? ¿Para qué gastar dinero en viajar? La mente es una calculadora. Es necesaria para analizar datos y estructurarlos, pero no contienen el sabor de las cosas. Las cosas valen en tanto como saben. Si voy a un museo a ver bellas pinturas es por motivos emocionales. Si tengo un romance con una persona, el sentido de ese romance es el romance en sí mismo. La mente siempre está buscando la instrumentalidad de las cosas. Las emociones, en cambio, conectan con las cosas en sí mismas. El sentido de la vida y el momento presente. Es difícil encontrarle sentido a la vida si no sabemos vivir en el momento presente. ¿Para qué hacer cualquier cosa si al final nos vamos a morir? La mente siempre está proyectándose desde el pasado hacia el futuro, le molesta quedarse en el aquí y ahora. Cuando conectamos con el momento presente, ese instante parece infinito. Si estoy en casa y comienza a llover, cierro los ojos y disfruto de la belleza de la lluvia. Siento su sonido. No tengo que hacer nada más. Si comienzo a analizarlo me diré que estoy perdiendo el tiempo, es solo lluvia, ¿para qué me sirve?
Pero cuando me abro por completo al momento presente y me permito sentir, esa lluvia me parece sagrada. Ese instante tendrá un inmenso sentido. El ego le roba sentido a la vida, se nos ha inculcado, probablemente tenemos algún gen, buscar ser los superiores. Siempre queremos ser importantes, exitosos y populares. Tanto así que estos factores se vuelven más importantes que disfrutar de la existencia misma. Muchas personas no viven para disfrutar de vivir, sino que viven para impresionar a los demás, para que los amen, para sentirse importantes. Este condicionamiento le quita el sabor a todo lo que se hace. Las cosas que tienen un sentido en sí mismas. La belleza del sonido de la lluvia encuentra su sentido en su belleza misma. La belleza de una buena amistad encuentra su sentido en sí misma, no necesita que se le agregue algo más allá de eso. El ego es esta necesidad de que los demás nos rotulen como algo en especial, lo que produce la destrucción de toda experiencia hermosa. Si escucho la belleza de la lluvia, ahora es para decirle a los demás lo sensible que soy y así me aplaudan. Si tengo una buena amistad, es solo para impresionar a los demás, que soy amigo de fulano de tal quien tiene mucho dinero o prestigio. Este condicionamiento al ego hará poco a poco que nos alejemos del disfrute emocional del aquí y ahora y nos llenemos de angustia. A más ego, menos sentido de la vida. A más sentido de la vida, menos ego. La necesidad compulsiva de tomarnos a nosotros mismos en serio le roba a toda situación su belleza. El comienzo de la sabiduría y de vivir plenamente es aprender a reírnos de nosotros mismos. Es muy difícil que una persona le encuentre sentido a la vida si se toma a sí misma muy en serio. Las personas más desagradables son aquellas que se creen especiales. Hay que tener un sentido de dignidad y a la vez reconocer que hay elementos en nuestro ser que son cómicos. Todos valemos como personas y a la vez tenemos características ridículas. Es bueno no tomarnos a nosotros mismos tan en serio. Si andas por el mundo con la nariz alzada y quieres que te traten como una deidad, pues vas por mal camino. Todos somos seres humanos imperfectos. Y verás que conforme más seas capaz de reírte de tu persona, te dolerán menos las críticas. Ser demasiado serio le quita sabor a la vida, la vuelve aburrida y violenta. El sentido del humor es una extensión de la inteligencia. Muchos buscan burlarse de los demás, pero se ven a sí mismos con mucha seriedad. El verdadero sentido del humor debe iniciar por reírse de uno mismo. Cuando te das cuenta de que hay algo de cómico en tu pose de autobombo, te darás más cuenta de que la vida está para celebrarla, no para lamentarla. No sentido de la vida, sino sentidos de la vida. No busques darle un solo sentido a la vida, sino varios. Puedo disfrutar mucho siendo solidario, escuchando música, compartiendo con mi pareja y mirando películas. Otra persona puede disfrutar mucho buscando hacer crecer un negocio, pasando las tardes jugando fútbol con sus amigos o leyendo novelas policíacas. No es bueno reducirse a una sola cosa, porque si por algún motivo ya no puedes continuar con esa cosa, sentirás que la vida habrá perdido su razón de ser. Si hay varias cosas a la vez, si pierdes una, no has perdido todo. Proceso por encima del resultado. El disfrute de las cosas se encuentra en su proceso, no en su resultado final. El tan solo pensar en conseguir cierta meta determinada únicamente hará que le pierdas gusto a la actividad que realizas. Digamos que alguien está aprendiendo a bailar salsa. Si solo está pensando en tener un impresionante nivel para el baile, pero odia practicarlo a diario, y jamás conseguirá tener una buena habilidad. Quienes llegan a volverse buenos para bailar salsa son aquellos que disfrutan bailarla continuamente, más allá de si lo hacen bien o no, solo la practican por el gusto de practicarla. Esto mismo aplica a diferentes áreas de la vida. Digamos que conoces a una persona atractiva. Tú hace mucho que quieres una pareja. Entonces te desesperas y apenas se conocen ya quieres casarte. Te quieres saltar el proceso de conocerse mutuamente y profundizar en el vínculo. Esto, en la mayoría de los casos, causará que les vaya mal. Para la persona desesperada por conseguir pareja, el proceso de conocerse es desagradable. Solo quien aprende a disfrutar del proceso de que se vaya formando la relación puede llegar a tener éxito en el área sentimental. El perfeccionismo arruina la diversión. Hacer las cosas solo si se hacen bien arruina cualquier diversión. Digamos que se cuenta un chiste, pero el chiste tiene que ser perfecto, de lo contrario no debes contarlo.
Eso es totalmente opuesto al espíritu juguetón de contar un chiste. Digamos que te gusta pintar, pero tienes que hacer una pintura perfecta, entonces tu arte será un martirio, no un goce. Digamos que tienes una pareja que te exige que cumplas tu rol con ella de manera perfecta. Debes ser el esposo o esposa perfecta. La soltería es preferible si ese es el requisito. Nada que es hecho con perfeccionismo es disfrutable. Uno puede procurar hacer las cosas lo mejor posible. No hay nada de malo si alguien quiere ser cada vez mejor bailarín, por ejemplo. El problema es cuando se nos exige la perfección y que nada más que la perfección. Es más, la perfección nos lleva a alejarnos de aquello que amamos. Hay personas que aman escribir ficción, pero se esfuerzan tanto que acaban por abandonarlo. Creen que se tienen que sentar 10 horas diarias, que la redacción debe ser ultra impecable y que cada página que escriban debe estar a la altura de los grandes genios de la novela. Pasada una semana esa persona no va a querer escribir más. En cambio, la persona que se lo toma suave, escribe un rato a diario, escribe como mejor le parece, sin creer que tiene que hacer una obra maestra, y reconoce que es probable que haya personas que gusten de lo que hace y otras que no, perdurará más en su actividad literaria. Detrás del perfeccionismo se esconde un gran ego. La persona cree que si hace algo perfecto entonces eso la hará una persona perfecta. No hay perfección en esta vida, así que céntrate en disfrutar de tu imperfección. Al respecto, el destacado psicólogo Albert Ellis indica que todos somos imperfectos, todo lo que hagamos será imperfecto, todos nuestros vínculos son imperfectos y en general la vida y el mundo son imperfectos. Así que, céntrate en disfrutar de tu vida, no en ser perfecto. Memento mori. Memento mori es una frase latina que significa recuerda que vas a morir. Es una frase que utilizaban los romanos para combatir el ego. Todos vamos a morir, nos guste o no. Tus seres queridos, tu mascotita, tú, todos somos mortales. La característica principal de la vida es la muerte. Esto no debe ser causa de sufrimiento, sino de recordatorio a no tomarnos tan en serio todo. La vida no es mañana. En algún momento llegará un mañana que será el último. La vida es hoy. Si tienes una vida que te desagrada, busca cambiarla hoy, porque la vida es hoy y ahora. Busca disfrutar de tu existencia en este preciso momento. Deja de vivir para los demás. Deja de vivir pensando en qué pensarán los demás de ti. Los demás, y tú también, van a morir. Céntrate en disfrutar de tu vida. Ni todo el dinero ni prestigio del mundo te hará inmortal. Steve Jobs era multimillonario y prestigioso, igual murió de cáncer. Mientras estás vivo, disfruta de tu existencia, disfruta del aquí y ahora, disfruta del silencio, del sonido de la lluvia, de la amistad, de la soledad, de sentir. Céntrate en disfrutar de tu vida. Oso dice, mientras estás vivo, vive. Cuando estés lleno de temores y dudas, recuerda que un día vas a morir. Te darás cuenta de que muchas de tus preocupaciones y aspiraciones son puras tonterías. Solo céntrate en disfrutar de tu existencia. Tú no has nacido para satisfacer las expectativas de nadie, ni para hacer esto o aquello, ni para lograr algo determinado, si se dan esas cosas bien, si no da igual, lo importante es que te centres en disfrutar tu existencia. El sentido de la vida y la ética es necesaria como medio para administrar nuestra libertad. Es importante reconocer y validar nuestras emociones y deseos, y a la vez debemos recordar que no siempre estos tienen que dirigir nuestra conducta. La ética está para ponernos cierto límite cuando es lo más adecuado. Digamos que un día tienes auténticos deseos de comerte 50 hamburguesas, por eso lo vas a hacer. El valor moral de la autopreservación te frena. El problema de la ética es cuando solo somos conscientes de esta y olvidamos escuchar lo que sucede en nuestro interior. Peor aún es cuando nos aferramos a ciertos valores de manera dogmática, sin analizar su conveniencia o sensatez. La ética debe ser propia, analizada y estudiada. Implica flexibilidad, realismo e inteligencia. Y a la vez uno siempre debe recordar que la ética no dirige mi conducta, sino que es una pauta de conducta. Los valores morales son señales de tránsito, pero no son el chofer del auto. Tú eres el conductor del auto de tu vida. Las señales de tránsito no te dirán hacia dónde ir. Tú eres quien determina hacia dónde conducir. Epílogo. ¿De dónde provienen tus conocimientos?
de la psicología general, la psicoterapia moderna y la filosofía occidental y oriental. Además, claro, de mi experiencia de más de 10 años como psicoterapeuta profesional. ¿Qué autores te han inspirado? Albert Ellis, Alan Watts, Gwendoline, Christine Neff, Brené Brown, Stephen Hayes, Oso, Nietzsche, Deleuze y más. ¿Cuál es tu intención al escribir este texto? Compartir lo que he aprendido sobre cómo vivir una vida libre y plena. Lo que enseñas es piensa menos y siente más. Puesto de esa manera podría llevar a distorsionar lo que estoy planteando. El pensamiento es importante. Muchas creencias tienen que ser superadas, sobre todo las dogmáticas. Pero no debemos pensar todo el tiempo. Pensar sobre los mejores capítulos de nuestra serie favorita, obviamente, no es insano. Pero pasarse horas pensando en si somos así o asá, de por qué somos como somos, o teniendo peleas imaginarias, es muy insano. Es una búsqueda de huir de nuestra emoción. La reflexión productiva para abrir nuestra mente es fundamental y debe tener su momento. El análisis compulsivo es nocivo. Falta el sentir. Nunca llegaremos a conocernos a nosotros mismos si no nos enfocamos en el sentimiento. El sentir emocional no está en la mente, es una experiencia de sensaciones. Hay que aprender a estar con las emociones. Citas a autores reconocidos por la academia, pero también a otros que no suelen ser tan reconocidos por esta, como Alan Watts y Oso. Especialmente esos dos. Me parecen genios. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen, especialmente cuando hablan de vidas pasadas y cosas así, pero he encontrado en entre sus lecturas verdaderas obras maestras. Eran grandes sabios. Muchos de sus críticos no los han leído. Cuando tu obra es estudiada muy por encima parece que es solo de psicología y psicoterapia, pero detrás hay un fuerte misticismo. Es cierto. No es algo raro. Detrás de muchos teóricos de la psicoterapia sucede ese fenómeno. Cuando se profundiza mucho en el propio ser llegas a una fibra mística. No estoy hablando de religión ni de creencias sobrenaturales, me refiero a la experiencia profunda de unión con el todo. Has tenido una formación en que lo místico y la psicología totalmente académica han estado muy entrelazados. Es verdad. Fui a un colegio muy católico. Luego fui practicante de budismo tibetano y luego del Zen. Además, toda la vida he estado fascinado por el taoísmo. Por otra parte, estudié la licenciatura en psicología y varias especializaciones en psicoterapia, de las cuales destaco la formación en terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. Mi interés por lo místico y la psicología encontraron un cruce cuando estudié una formación en psicoterapia y mindfulness, la cual tenía como base teórica las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Muchas personas te siguen por tu amplio trabajo sobre el trastorno limítrofe de la personalidad, TLP. Así es. Y sigo trabajando en ese tema. Hago talleres, videos y varias cosas más en relación al TLP. El estudio de dicho trastorno me ha ayudado mucho a comprender la naturaleza de la impulsividad, el manejo de las emociones y la impulsividad. Este libro, que está escrito para el público en general, también puede beneficiar bastante a alguien con trastorno limítrofe de la personalidad. Algo que llama la atención de varias personas es que además de tu labor de psicólogo, tú pintas y escribes literatura. Y también soy muy bueno contando chistes. ¿Qué puedo decir? Tal como enseño, las personas tenemos múltiples áreas, no solo una. Mis pinturas y literatura tienen muy poco que ver con mi obra terapéutica. A lo mejor en algún momento haga ilustraciones o ficción que se integren con lo que enseño para el crecimiento personal. Una vez te entrevistaron sobre los fenómenos paranormales en el programa Viaje a otra dimensión. ¿Sigues investigando sobre el tema? Es un tema que me interesa mucho. No he escrito ni realizado mucho contenido acerca del tema. La entrevista que me realizaron fue por una charla que di al respecto. Probablemente hable más al respecto en el futuro, siempre desde una perspectiva bastante cercana al escepticismo. ¿Crees en Dios? No en el Dios que cree la mayoría. Soy deísta, creo en Dios pero en ninguna religión. Y el Dios que creo para mí es un misterio, al cual puedo acercarme cuando me aproximo a mi propia vitalidad. Pero no estoy muy seguro si es una entidad consciente o pensante. No tengo idea de qué sea Dios. ¿Eres budista? No.
He practicado el budismo en algunos momentos de mi vida, pero nunca he sido budista de verdad. Simplemente porque no estoy de acuerdo en todo lo que enseñan y menos aún creo en sus mitos, como el de la reencarnación. No soy seguidor de nada, ni de nadie, solo sigo mi voz interior. Si estoy próximo a alguna corriente, se podría decir que al trascendentalismo y al anarquismo individualista. Vale la pena escribir en un mundo donde cada vez hay menos lectores, peor aún desde el Perú, en donde a la gente en general le interesa muy poco la lectura. ¿Para qué vivir si vas a morir? El sentido de la vida es vivir. Escribo porque es una de mis maneras preferidas de desarrollar mi ser. Desde esa perspectiva siempre valdrá la pena, haya 1 o millones de lectores. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? La libertad. Ser feliz es ser libre. Y no se puede ser libre si no sabes qué deseas. Y no puedes saber qué deseas si estás atrapado por dogmas y si no escuchas lo que sientes. ¿Cómo se debe vivir? Todos somos diferentes. Lo mejor para mí no es lo mejor para otro. Para algunos lo mejor es casarse, tener hijos y trabajar en una oficina. Para otros es irse a vivir a la selva. Lo importante es que vivas la vida que es mejor para ti. El rechazo a nosotros mismos hace que le tengamos rechazo a buscar formar nuestra propia vida, entonces ello hace que busquemos ideologías. Las ideologías son enemigas de la libertad. Cuando hablas en contra de las ideologías a mucha gente le gusta, pero les molesto a las personas religiosas. No me interesa promover ni perseguir a la religión. Yo solo expreso la verdad tal y como la concibo. Mis palabras no son para agradar a todos, sino para liberar. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que está desesperada? Que no se odie a sí misma por cómo se siente. Esa persona debe sentarse a sentir su desesperación. Debe buscar aceptar con compasión esos sentimientos. Eso le traerá calma. Es mucho mejor que llenar la mente de pensamientos interminables. El estar con lo que se siente nos da una sensación de ser dueños de nosotros mismos y mayor calma para confrontar lo que tenemos que confrontar. Asimismo, que se centre en disfrutar de su vida, no ha nacido para probar nada a nadie ni para ser perfecta. Ayn Rand dice que para decir yo te amo primero debo aprender a decir yo, y Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt, dice, yo soy yo y tú eres tú, yo no he nacido para cumplir tus expectativas, ni tú has nacido para cumplir las mías. El egoísmo sano es muy importante. El egoísmo insano es ir en contra de los demás, como un bullo o un estafador. El egoísmo sano es centrarse en disfrutar de la existencia. Esto les causa mucha culpa a las personas. Le tienen rechazo a la alegría de disfrutar pensando en sí mismos. Hay que aprender a sentir. Así como hay que aprender a sentir los sentimientos de tristeza o cólera, también hay que aprender a aceptar la alegría. En todo lo que hablas, ¿dónde está la ética? Muy presente. Necesitamos valores básicos que nos ayuden a tener límites. Pero igual, es importante validar nuestros deseos. No es malo desear matar a alguien, lo malo es si lo haces. No es malo desear ser infiel, lo malo es si lo haces. De la misma manera que no es malo sentir cólera, lo que sí es malo es la violencia innecesaria. La tristeza no es mala, lo que sí es malo es vivir evitando al mundo. La aceptación de nuestros deseos y emociones nos llevan a modularlos mejor. No tenemos control sobre nuestros deseos y emociones, a lo mucho los podemos modular. La ética es conductual. Es bueno que una persona se ponga ciertas normas que le ayuden a administrar su libertad. Esas normas de conducta no deben ser dogmáticas o ciegas a los contextos, pero sí deben ser principios que se tomen siempre en consideración.